Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué no se olvida? La respuesta se diría que es obvia, pero no tanto como podrías creer. Se ha satanizado a Díaz Ordaz a lo largo de los años, acusándolo como el principal culpable de aquella masacre, aunque sin fundamentos sólidos, ya que él, así como las autoridades, simplemente estaban cumpliendo con su labor. Bueno, algo así. La UNAM ha sido el nido de chairos por excelencia, y en el 68 estas ideas estaban en su auge. El amplio izquierdismo y el anarquismo han caracterizado a esta universidad a lo largo de la historia. Obvio, no todos los estudiantes de la máxima casa de estudios comparten esas ideas, pero como se dice, por unos pierden todos, y eso pasó en el 68. Un 22 de julio de 1968 se jugaba un partido de tochito entre estudiantes de la UNAM y estudiantes del Politécnico Nacional. El partido de aquel deporte de cero contacto terminó en una batalla campal, a la cual se sumaron estudiantes de varias preparatorias. Ya llevaban varios días de pleitos y desmanes, así que se mandó a los granaderos para controlar aquello. Se detuvo a varios y se golpeó a otros. Es aquí donde empieza lo polémico y el origen de algo muy, muy grande. Se dirá que pobres estudiantes reprimidos por la sucia policía. La verdad no es así. O sea, cuando llegaron los granaderos, no es como que los estudiantes los recibieron con obediencia y amor. Tampoco los granaderos llegaron repartiendo amor. Ahí se armó otra batalla, ahora entre los estudiantes y los granaderos. Estos últimos repeliendo la agresión y disipando aquella revuelta. Para empezar y ver las cosas de una mejor manera, no se les repelió en un salón de clases mientras estudiaban. Se estaban dando con todo, nomás porque unos eran de una escuela y otros de otra. Varios estudiantes que estaban en aquella pelea pertenecían a pandillas de la zona y otros a pandillas de la UNAM. A raíz de los jóvenes detenidos y golpeados, alumnos del IPN convocaron a una manifestación el 26 de julio en contra del abuso policial. Coincidentemente, alumnos de la UNAM y del Partido Comunista Mexicano organizaron otra marcha en apoyo a la Revolución Cubana. Qué curioso que los que estaban en contra del autoritarismo y represión apoyaran con fervor a Fidel Castro. Recordemos que por aquellos años se veía al comunismo como lo mejor y a la Unión Soviética como el gran salvador del mundo. La marcha del 26 originalmente no tenía planeado llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pero terminó ahí, donde ya los esperaba otro grupo de granaderos, repitiéndose la escena del 22. Ese mismo día, varios planteles de la UNAM y del Politécnico se declararon en paro, y los estudiantes se atrincheraron en los mismos. El 30, el ejército toma control e irrumpe en los centros universitarios. Ahí empezó la debacle y el descontrol, ya que en sí era una violación a la autonomía de las escuelas, pero el gobierno no iba a permitir que un grupo de personas tomara total control de las universidades más importantes del país. Durante las siguientes marchas era más de lo mismo: autobuses, patrullas, motos y autos quemados.
Ambos se daban con todo. En ocasiones, estudiantes lograban agarrar a un granadero y lincharlo. Policías hacían lo mismo, pero en mayor medida. Eso sí, varios estudiantes de química enseñaron a otros a fabricar bombas Molotov y bombas químicas. Así que estas fueron usadas como proyectiles durante todas las marchas. Conforme el movimiento estudiantil crecía y tomaba fuerza, tuvo un brazo armado, el cual nunca fue reconocido por el Consejo Nacional de Huelga. Este grupo estaba conformado por estudiantes principalmente del Politécnico, entre los que destaca Jorge Pou Hurtado, quien en sus propias palabras narra cómo él y sus compañeros tenían varias pistolas 22 y 38 obtenidas a base de asaltar a policías de bicicleta, o aguacates como les decían ellos. También tenían uno que otro revólver y ametralladoras compradas en Paracho, Michoacán. Estos jóvenes que en su vida habían leído o tenían una mínima idea de política, empezaron a alimentarse de propaganda y libros comunistas, los cuales les dieron ese impulso de lucha en contra de un régimen de fantasía. Armaron un plan para defenderse de las fuerzas gubernamentales, el cual consistía en robar varios autos con los que cercaban y avasallaban a los policías. La violencia y el descontrol reinaban en la capital. Era una guerra que cada vez se tornaba peor. Este grupo se encargaba de cuidar las reuniones y a los líderes del CNH. Cada quien desde su bando tejía sus planes para vencer al enemigo. El gobierno, con más fuerza, tenía las de ganar. Y así fue. Nadie sabía qué pasaba, y hasta la fecha sigue siendo incierto. Pero lo que es que después de 73 días de guerra, todo tenía que parar. Los días tienen 24 horas, excepto ese. Para muchos fue eterno. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, aunque todos sabían que algo iba a pasar. Los protagonistas de aquel suceso narran que desde temprano se sentía la tensión y el nerviosismo en el ambiente, como augurio de que algo muy grande estaba por suceder. Lo único que todos tenían con certeza es que un enorme mitin se daría en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Esa mañana, en una parte de la ciudad, y por ahí de las 9 horas, se había iniciado un encuentro en la casa del rector Javier Barros Sierra. Esta reunión era entre representantes del presidente de la República, quienes eran Andrés Caso Lombardo, Jorge de la Vega Domínguez, y los líderes del CNH, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz. Los estudiantes veían una buena oportunidad para ver más cerca el cumplimiento de sus peticiones, pero sabían que no iba a ser de gratis, que ellos tenían que ceder también en las peticiones del gobierno. Ellos accedieron a cancelar la marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. Bueno, ellos le decían una marcha, pero todos sabían que iban con la intención de tomarlo. Sin embargo, no se cancelaba el mitin. Ahora este sería usado para informar sobre los avances en las negociaciones y se informaría sobre la cancelación de la marcha. También los estudiantes accedieron a no intervenir ni provocar desmanes durante los Juegos Olímpicos. Todo pintaba para solucionarse de una manera pacífica. Mientras se negociaba en la casa del rector, en el campo militar número 1 se planeaba cómo tomar el edificio Chihuahua y detener a los líderes del CNH. Con esto, en palabras del general Marcelino García Barragán, se daría por erradicado el movimiento estudiantil. Todo este plan fue armado por el general García Barragán, el capitán Gutiérrez Barrios, el general Luis Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, y Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Mientras unos negociaban la paz, otros armaban la guerra, y Díaz Ordaz iba a su casa de Guadalajara. Aquí es donde entra una de las mayores polémicas y que nadie sabe responder. ¿Por qué Díaz Ordaz se fue a su casa de descanso y sabía que ese día se gestaba un mitin masivo?
Además, los miembros del Estado Mayor del Cuerpo Presidencial en teoría solo se mueven por órdenes del presidente, y ese cuerpo obviamente está para proteger al presidente. Entonces, ¿qué hacían negociando en ese campo militar? ¿O por órdenes de quién? Aquí hay dos teorías. Una es que estos generales actuaban por cuenta propia o movidos por Luis Echeverría, quien para muchos ha sido uno de los personajes más nefastos de la política mexicana. Soldados vestidos de civil arriban a Tlatelolco. Poco a poco empiezan a cercar la zona y a tomar diversos puntos de los edificios. Según el Archivo General de la Nación, el teniente Salcedo, del Estado Mayor Presidencial, se encontraba en el penthouse 1301 del piso 13 del edificio Molino del Rey, donde curiosamente vivía la cuñada del secretario de Gobernación Luis Echeverría, la señora Rebeca Zuno de Lima. Y es aquí donde toma fuerza la segunda teoría que mencioné, ya que también llegó el cineasta Servando González, quien era gran amigo de Echeverría. Servando González ya había grabado otros enfrentamientos de 68, ya que tenía acceso a todo por su gran relación con el gobierno federal. El 1 de octubre solo recibe la instrucción que tenía que estar a las 7 del día siguiente en Gobernación, que no hiciera preguntas y no dijera nada. Nadie sabe qué le dijeron en Gobernación, si le dijeron lo que pasaría o si también lo engañaron. Solo llegó al piso 19 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en Tlatelolco, con un ayudante, 3 cámaras a reflex y una cinta de más de 100,000 pies, preparado para una muy larga filmación. Después de que se anuncia oficialmente la cancelación de la marcha al casco de Santo Tomás por parte del CNH, se da la orden en el campo militar de replegar tanquetas, las cuales la gente ve pasar en largos convoys. Estas iban a cercar por completo la Plaza de las Tres Culturas. Todas las corporaciones gubernamentales estaban en alerta máxima, atrincherándose en la UNAM, el reloj chino que estaba a unos pasos de las oficinas de Luis Echeverría, el casco de Santo Tomás, por supuesto, y diversos puntos más. Los primeros estudiantes llegan a la plaza, pensando que todo estaba tranquilo, pero no sabían que ya había militares esperándolos. Miembros del Escuadrón Olimpia llegan en autobuses particulares a la plaza, dispersándose entre los estudiantes. Ahí no llevaban el guante blanco, para no causar alerta. Entran al edificio de Relaciones Exteriores, donde sin mediar palabra con los empleados del edificio, suben a la planta 3, que tenía enormes ventanales, que daban una vista perfecta y amplia de la Plaza de las Tres Culturas. Ahí se colocan en su posición y se ponen ese nefasto guante blanco. El tiempo corre y más soldados llegan a la plaza. Se habla de que ese día hubo entre 5,000 y 10,000. También hubo 300 tanquetas, vehículos de asalto y camiones del ejército. Se habían establecido 2 filtros militares para que no fuera tan fácil una posible huida. También se dio la orden de liberar espacios en las cárceles capitalinas para acoger a grandes cantidades de estudiantes y que los hospitales se prepararan para recibir a una buena cantidad de posibles heridos. Inicia formalmente el mitin. Ya había entre 12,000 y 15,000 estudiantes. Diversos líderes estudiantiles dieron sus discursos por 45 minutos. Se veían en las azoteas y ventanas de los edificios francotiradores. Ahí la cosa se ponía misteriosamente fea. Un helicóptero se pasea por encima de los estudiantes. Después de que pasa, unas bengalas verdes se ven cayendo en el cielo. Ahí el tiempo murió, ya que todo pasa tan lento y tan rápido a la vez, que nadie sabe qué pasaba.
De repente, una ráfaga de balas cae en la plaza, dándole en la cabeza al general José Toledo Hernández, jefe de uno de los agrupamientos militares. Ahí empieza la locura. Siguen cayendo militares. Estos no saben ni siquiera de dónde vienen las balas. Los estudiantes que estaban armados comienzan a vaciar sus pistolas y ametralladoras en contra de los miembros del ejército. Mientras tanto, desde los edificios sigue lloviendo plomo. Los soldados, y se ve en algunas imágenes, van pecho tierra, ya que se cubrían también de esa lluvia de balas. Miembros del ejército se abren paso entre los estudiantes que corrían por sus vidas e ingresan al balcón donde estaban los líderes del CNH, arrestándolos. Pero por alguna razón siguió la balacera, que se cuenta que duró más de 1 hora. Después de algunos minutos, en la plaza ya no había tantos estudiantes, ya que los primeros balazos corrieron por sus vidas, muchos muriendo en la estampida humana. Incluso cuentan personas que estuvieron en el trágico evento que los soldados gritaban: "No le disparen a los muchachos". Igual hay otra versión que los soldados pedían pertenencias en los filtros ya mencionados a cambio de dejarlos huir de la plaza. Lo que sí es un hecho es que los estudiantes vaciaron la plaza al cabo de algunos minutos. Muchos en su vida fueron arrestados. Muchos sí lograron huir, pero las balas no dejaban de caer. Es aquí donde entra otro interrogante. Si ya se había detenido a los líderes del CNH, ya no había estudiantes en la plaza, ¿por qué los miembros del ejército seguían dándose de balazos contra los del Escuadrón Olimpia? ¿O quién se estaba peleando entre sí? Miembros del Estado Mayor Presidencial afirmaron haber visto disparar armas de alto poder desde el departamento de la cuñada de Echeverría. A las 10:55 de la noche inició otra balacera, esta de menor duración, pero ahora sí no quedaba más que miembros gubernamentales en la plaza. Miembros del Escuadrón Olimpia afirman haber recibido órdenes directas de disparar a la plaza por parte del secretario Luis Echeverría, mas no de Díaz Ordaz. Hasta el hijo de Díaz Ordaz declaró que su padre fue traicionado y engañado aquel 2 de octubre. La cifra de muertos cambia dependiendo de a quién le preguntes. La UNAM maneja una, el ya extinto CNH otra y el gobierno federal otra. Lo que se maneja es que hubo entre 100 y 400 muertos. No todos murieron por balas, algunos víctimas de la estampida. Fue una guerra de poder e intereses, de la cual hubo víctimas inocentes. Hasta se siente feo pensar que alguien ordene una masacre de personas nomás porque sí. A Díaz Ordaz fue a quien menos le convenía mandar a matar estudiantes, pero él, en la rectitud y dureza que siempre lo caracterizó, no iba a permitir que se perdiera el Estado de Derecho o que la izquierda tomara poder en México. Son cientos de preguntas que nadie puede contestar. Tenemos que ver más allá de lo que comúnmente se cuenta, ya que si fue un plan de Echeverría, le salió a la perfección, porque Díaz Ordaz se ganó el odio histórico y colectivo. Podría ser sin merecerlo, o realmente Díaz Ordaz ordenó todo por medio de su gabinete. Faltó por mencionar muchísimas cosas. Si quieres más videos sobre el 68, deja tu buen like y también me interesaría saber tu opinión en los comentarios. Yo soy Lara Lisco, bye.